Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encontramos para abrir juntos la palabra de Dios y estudiarla y avanzar en conocimiento maravilloso del plan de salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección del Señor al abrir su palabra para estudiarla. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, porque nos permites poder reunirnos una vez más para abrir tu palabra y a través de ella poder obtener el conocimiento maravilloso del plan de la salvación. Al iniciar, oh Dios, este viaje a través de los escritos del apóstol Pablo a los romanos, imploramos que nos dé sabiduría para poder entender el mensaje de tu palabra, de tal manera, Señor, que esta sea una experiencia real de vida para nosotros. Bendice cada familia, bendice cada hogar donde tu palabra, Señor, es abierta para estudiarla. Que tu Espíritu Santo esté allí para impartir sabiduría y para grabar las enseñanzas maravillosas en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre los cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la introducción de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en los tiempos en que él vivía, tenía una forma peculiar. Es decir, la manera como ellos introducían sus cartas es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy. Las cartas constaban generalmente de tres elementos principales. Estaba el nombre del autor, el nombre del destinatario y finalmente los saludos. Vamos a reflexionar por un momento sobre la introducción de esta carta, que están en los primeros 7 versículos. Aunque antes de entrar a desarrollar el tema, que ocupa 16 capítulos, él solo está estableciendo sus conceptos teológicos a través de cada uno de estos 16 versículos que nos permiten poder tener un concepto maravilloso y extraordinario de lo que es el Evangelio presentado a la vez del gran tema de justificación por la fe, que es el mensaje que el apóstol Pablo va a desarrollar en los capítulos, en los 16 capítulos escritos en esta carta. Vamos entonces a empezar a analizar estos 7 versículos. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero que el apóstol está presentando allí es que Pablo es siervo de Jesucristo. Él se identifica como un siervo. La palabra griega para siervos es doulos, que significa literalmente esclavo. Es interesante la manera como Pablo introduce su carta. Él no lo hace hablando acerca de sus logros. Hubiese podido haber iniciado su carta diciendo: Pablo aprendió a los pies del gran maestro Gamaliel, ha fundado tantas iglesias, ha ido por diferentes partes del mundo predicando el evangelio, pertenezco a la secta de los fariseos, soy un líder grande, prestigioso, que ha obtenido grandes resultados de la predicación de la palabra en los diferentes lugares
donde he ido. Es interesante que Pablo no utiliza este medio de introducción. Pablo sencillamente se identifica como un esclavo de Jesucristo. Pablo hubiese podido presentarse de otra manera totalmente diferente, pero para Pablo nada tenía más valor que ser siervo de Jesucristo. Es la conversión que él había experimentado lo que cambió el centro de interés para su vida. Ahora Pablo estaba centrado en Jesús. Su visión estaba centrada en Jesús. Jesús era lo más importante. Pablo había experimentado lo que significaba ser esclavo del pecado. Ahora era un esclavo de Cristo. En él había obtenido libertad. Y Pablo se gozaba entonces en servir al Señor Jesucristo. El impacto del encuentro con Jesús había causado en la vida de Pablo cambios radicalmente impresionantes. Eran cambios profundos que se evidenció en su manera de desarrollar su ministerio. En los primeros 7 versículos de la carta se menciona, ya sea por nombre, ya sea por pronombre, título o una frase descriptiva, 8 veces a Jesús, dando a entender que para Pablo Jesús es lo más importante y Jesús se constituye en el centro de su carta. El interés mayor en la vida del apóstol era servir a su nuevo amo, servir a Cristo Jesús. Pablo había sido esclavo del pecado por nacimiento físico y sabía muy bien lo duro que era servir a este amo, pero ahora se gozaba en ser esclavo de Cristo, lo que había llegado a ser por medio de la redención. Esta experiencia nueva era el motor de su vida, era la razón de ser de su ministerio. Y a esto el apóstol dedicó toda su vida desde ese momento cuando Cristo le llamó en el camino a Emaús. Por eso Pablo se identifica allí como siervo de Jesucristo. Luego avanza diciendo, llamado a ser apóstol. Un encuentro con Dios. La seguridad de haber sido llamado y comisionado por Él siempre da al alma una santa temeridad, un valor que no puede ocultarse. Y fue precisamente este aspecto que descolló en la vida de este apóstol, que desafió la muerte, que desafió los peligros, que desafió todas las circunstancias adversas que enfrentó en el camino, solo para llevar adelante el gran cometido de amor que Cristo le había designado, y era el de llevar muchas almas al conocimiento de su verdad. Su apostolado, como lo presenta Pablo, no era un asunto de los hombres. No era apóstol porque una junta se había reunido para designarle como apóstol. Pablo tenía la certeza, recordó a lo largo de su vida la experiencia maravillosa en su camino a Emaús. Había sido llamado y comisionado directamente por Dios para convertirse en el predicador del Evangelio a los gentiles. Y él estaba siempre confiado en la dirección divina. Pablo tenía la certeza de que Dios guiaba su ministerio, que Dios guiaba su vida y que su obra de predicar el Evangelio había sido la manifestación poderosa de Dios en su vida al ver los milagros maravillosos en la vida de miles de personas que habían sido transformadas al estar en contacto con la poderosa palabra de Dios. El tercer elemento que Pablo está presentando aquí en el capítulo 1, en el versículo 1, es que él había sido apartado para el Evangelio de Dios. Pablo había sido separado del mundo para un propósito especial. Dios le había elegido para que cumpliera una función especial, una función muy importante. Evangelio
significan buenas nuevas, y este es el tema que Pablo va a desarrollar con destreza en todas sus cartas. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas que transforman la vida de seres esclavos del pecado, esclavos de sus pasiones humanas, para encontrar libertad en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Dios es la fuente del Evangelio. Dios es la razón del Evangelio. Y por eso el Evangelio se constituye en las buenas nuevas para pecadores impenitentes, sin esperanza, condenados a la muerte, condenados a la destrucción, pero que a través del Evangelio impartido de Dios se abre la gran puerta de la esperanza que nos conecta con la salvación, que nos conecta con la vida eterna y que nos permite soñar con el momento glorioso y sublime cuando este mundo de dolor y sufrimiento llegará finalmente a su final. Por eso el Evangelio son buenas nuevas. En el versículo 2, el apóstol presenta el siguiente pensamiento, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El apóstol Pablo ahora va a presentar que ese Evangelio de Jesucristo había sido prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio que él había prometido antes por sus profetas es la clave para entender todo el Antiguo Testamento. Necesitamos entender que el Antiguo Testamento contiene el Evangelio de Dios, pero que ese Evangelio expresado en el Antiguo Testamento es lo que él va a explicar en su carta. No es otro que el anuncio de los profetas del Antiguo Testamento. Pablo va a presentar el cumplimiento de todas aquellas promesas, de todas aquellas profecías dadas en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. El Nuevo Testamento expone las implicaciones de las buenas nuevas de Dios en Jesucristo y se expande en ellas. Ahora en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas profecías. Vemos al Hijo de Dios viviendo en medio de los hombres, realizando las obras maravillosas de Dios y colocando la salvación al alcance de los seres humanos. Juan el Bautista proclamó que Cristo era el Cordero. Y allí en San Juan, en el capítulo 1, 29, se expresa que Juan estaba allí a orilla del Jordán y que cuando él vio a Jesús dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Mientras Pablo se refiere a Cristo como nuestra Pascua en 1 Corintios 5, 7, el apóstol expresa que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. El símbolo central del Antiguo Testamento es el sistema de sacrificio sustitutivo de Cristo, quien murió por los pecados del mundo. Cada uno de esos corderos sacrificados, la misma Pascua que, como lo mencionamos, era el centro del servicio israelita de adoración, estaba apuntando a ese Cordero que Juan determinó como el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esos corderos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo como el verdadero Cordero que con su sangre habría de limpiar al penitente, al creyente, de todos sus pecados. Jesús mismo usó el Antiguo Testamento para demostrar que Él era el Mesías. Y vamos a reflexionar en lo que Jesús mismo habla acerca de sí utilizando el Antiguo Testamento. Vamos al Evangelio de Lucas y vamos a ubicarnos en el capítulo 24 y vamos a leer el versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27.
la palabra de Dios presenta el siguiente pensamiento. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Saben, es interesante que para Jesús demostrar su mesianismo, para demostrar que los acontecimientos ocurridos en su vida, en esa última semana de su ministerio terrenal, que el camino de Getsemaní hacia el Gólgota, el abandono de sus personas más cercanas, la traición de uno de sus discípulos, todos los acontecimientos envueltos en la vida de Jesús estaban revelados con anterioridad en el Antiguo Testamento. Y Jesús usa el Antiguo Testamento para decirle a sus seguidores: todos los que los profetas escribieron finalmente se había cumplido. Así que el apóstol Pablo entonces en el versículo 2 está hablando de ese evangelio que él había prometido por sus siervos los profetas en las sagradas escrituras. Ahora el versículo 3 al 4 dice: evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección dentro de los muertos. Antes de avanzar en lo que explica el capítulo 3 y 4, quiero compartir con ustedes un pensamiento de la sierva de Dios que se encuentra en Testimonios en el tomo 6 y en la página 392. Dice el siguiente pensamiento así: el poder de Cristo, el Salvador crucificado, que da vida eterna, debe ser presentado a toda la gente. Debiéramos mostrarles que el Antiguo Testamento está ciertamente el Evangelio en tipos y sombra, como lo es el Nuevo con poder demostrado. El Antiguo Testamento nos presenta una religión que sería sepultada por el Nuevo. El Nuevo Testamento no es más que el avance y el desarrollo del Antiguo. Así que a la luz de los testimonios podemos decir que el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora en el versículo 3 al 4 el apóstol Pablo va a desarrollar ese evangelio, pero dice que ese evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. Esa buena nueva de salvación era Cristo hecho carne, era el Salvador del mundo. En Él estaban centradas las buenas nuevas de salvación. Pablo desarrolla brevemente dos aspectos de la naturaleza de Jesús. Dice ya en el versículo 3, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Dios Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y luego en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Así que en estos versículos, en el 3 y en el 4, Pablo desarrolla dos aspectos importantes de la naturaleza de Jesucristo. La primera, cuando dice del linaje de David, está hablando de su naturaleza humana, porque está presentando que Jesús, conforme a las profecías, habría de descender de David. Eso había sido anunciado por algunos de los profetas del Antiguo Testamento, que presentaban que en el trono de David habría de sentarse uno que habría de gobernar con justicia y equidad. Pero vamos a analizar solamente un texto, vamos a ver lo que dice Jeremías en el capítulo 23 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiada, y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra.
Es interesante que David presenta que de la descendencia de David habría de nacer uno que se sentaría en su trono y que su nombre sería Jehová justicia nuestra. Es decir, Pablo está diciendo que Jesús es el Jehová justicia nuestra anunciado por el profeta Jeremías, que habría de sentarse en el trono de David. Así que está hablando de una parte de la naturaleza. Jesús era hombre. Pero luego habla de su segundo aspecto, Hijo de Dios, habla de su naturaleza divina. Y saben, en Jesús se unen dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. El apóstol Pablo está presentando que Jesús es 100% humano, pero que también Jesús es 100% divino. Hay dos naturalezas que están unidas, son inseparables en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Con su naturaleza humana alcanza al pecador, lo restaura y lo levanta, y con su naturaleza divina lo une al trono de la gloria, al poder de Dios, para que entonces tú y yo podamos vivir una vida victoriosa. Qué maravilloso mensaje de esperanza encontramos en la sola introducción que el apóstol Pablo está haciendo a su carta. Entonces el Evangelio se concentra no solo en la encarnación de Cristo Jesús, sino también en su resurrección. Porque de nada hubiese valido para los seres humanos que Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario si no hubiese resucitado. La tumba está vacía. Cristo resucitó y a través de su resurrección se demuestra que Jesús es el poderoso Hijo de Dios y que su poder está al alcance de los seres humanos y que Jesús vive hoy para continuar su obra en favor de todos aquellos que lo aceptan. Hoy se encuentra allí en el santuario celestial, completando o finalizando mejor la obra realizada en la cruz del Calvario, donde justifica al pecador, pero ahora se encuentra en el santuario celestial para ofrecer su poder victorioso a todos aquellos que creen en él, la posibilidad de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Su poder entonces lo comparte con los fieles. Tú y yo podemos echar mano de ese poder maravilloso de Cristo Jesús. Versículos 5 y 7. Llamados a ser obedientes. Dice el versículo 5 al 7. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amado de Dios y llamados a ser santo, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a la obediencia. Pablo presenta que la obediencia fluye de la relación de salvación con Dios. Cuando el pecador se encuentra con Cristo, automáticamente se produce un cambio en su naturaleza. El hijo rebelde y desobediente, aquel que no podía conformarse con la voluntad expresa de Dios en su palabra, ahora, como resultado de haber encontrado a Cristo en el camino de la vida, se produce un cambio extraordinario. Y el apóstol entonces dice que nosotros hemos sido llamados a la obediencia. Constituye la respuesta de aquellos que han sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Saben, mis hermanos? Cuando el hombre se encuentra con Cristo, acepta a Jesús como su Salvador personal,
automáticamente es considerado justo. Este es un tema que Pablo va a desarrollar a profundidad más adelante. Pero Pablo está presentando que cuando el hombre es justificado, automáticamente este hombre es capacitado ahora para rendir una obediencia a la autoridad de Dios, a su voluntad expresada en la palabra de Dios. Automáticamente somos obedientes. Pero Pablo no solamente presenta el hecho de que hemos sido llamados a la obediencia, sino que ese llamado es un llamado de Dios. Nosotros no hemos sido llamados por hombre. Puede ser que quien llevó el evangelio a tu casa fue un hombre, pero quien te llamó a formar parte del cuerpo de Cristo, quien te llamó a formar parte de la iglesia de Cristo, no es un hombre. Pablo presenta que quien nos llamó a la obediencia es Dios mismo el que nos ha llamado. Y los romanos habían sido llamados por Dios. Muchas personas piensan que para uno aceptar a Jesús necesariamente necesitamos haber experimentado la victoria absoluta sobre el pecado. Y pensamos que necesitamos tener una vida arreglada con Dios para poder aceptarlo a Él. Pero el apóstol Pablo está presentando que Él nos llama en nuestra peor condición de pecado. Cuando nos encontramos sumergidos en el lodo del pecado, cuando estamos hundidos en la mundanalidad y sin esperanza, es allí donde llega el llamado de Dios. No somos llamados por hombres, somos llamados directamente por Dios. Este pasaje encierra dos grandes ideas. Es Dios quien había llamado a los romanos, y aquellos que han aceptado la generosa invitación ahora son de Jesucristo. Somos esclavos de Jesucristo. Ahora somos siervos de Jesucristo, llamados para la obediencia, llamados para vivir una vida de total dependencia, una vida de total comunión con la persona maravillosa de Cristo Jesús. Pero el versículo 7 también expresa otro pensamiento interesante, y ese pensamiento lo describe de la siguiente manera: llamados a ser santos. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Fuimos llamados a la obediencia. Pero también el apóstol Pablo presenta que hemos sido llamados para ser santos. Esa expresión santos, santificación, no diga la expresión santificación, santos tiene la implicación de que cada uno de los que han sido llamados por Dios para ser santos es que han sido puestos aparte para un uso santo y sagrado. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido llamados para conformar nuestra vida a las enseñanzas de la palabra de Dios. Hemos sido llamados para vivir una vida de santidad, una vida que se conforma completamente a la voluntad de Dios. Y en todos los aspectos de nuestra vida necesitamos entender que cuando fuimos llamados por Dios, Dios nos sacó del mundo para colocarnos en una posición especial de relación con Él, para vivir de acuerdo a su voluntad, para vivir una vida de obediencia, para vivir una vida de dependencia completa y absoluta de Él. Y desde esta perspectiva, no podemos ir por la vida simplemente haciendo una profesión de fe. Necesitamos experimentar en nuestras vidas el poder transformador de la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Pablo va a desarrollar estos conceptos de lo que tiene que ver con la gracia de Dios, lo que tiene que ver con la justificación,
y lo que tiene que ver con la santificación será un tema que Pablo va a profundizar en sus capítulos posteriores para que finalmente nosotros podamos entender esa obra completa y maravillosa que Dios desea realizar en la vida de cada uno de nosotros. Es maravilloso, mis hermanos, el mensaje que presenta el apóstol Pablo a través de esta carta, porque nos coloca en sintonía con Dios, coloca la salvación al alcance de nosotros y lo presenta como la realidad más sublime, como la realidad de una certeza que nosotros podemos empezar a disfrutar desde ya, mientras caminamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo cuando se manifieste en las nubes de los cielos. Y finalmente Pablo entonces presenta su saludo final en el versículo 7, en la segunda parte: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Dos palabras que contienen lecciones importantes para nosotros. Gracia significa el don de la salvación que Dios nos regala. La salvación es un don de Dios. Es el regalo maravilloso de Dios. Y no porque lo merezcamos, porque si fuera por merecimiento no sería un regalo de Dios. Pero queridos, gracia es el regalo maravilloso que Dios nos da a través de Jesucristo, al poder tener la certeza y la seguridad de esa salvación extraordinaria. Y saben, la palabra de Dios presenta la realidad de la salvación como algo que ya debiéramos estar viviendo en la tierra. Sentirla, tener la certeza y la seguridad de esa salvación de nuestro diario vivir, que reportará gozo al corazón, que traerá paz al corazón y que nos permitirá avanzar en el camino hacia el cielo con un gozo que nada ni nadie nos puede arrebatar. Por eso Pablo en Filipenses presenta en el capítulo 13 y el versículo 4: gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Aquellos que han experimentado la gracia de Dios tienen un gozo inefable que nada ni nadie puede arrebatarles. Ni las pruebas, ni las dificultades, ni las circunstancias adversas de la vida, ni las crisis que tengamos que enfrentar. La gracia de Dios a nuestras vidas trae la paz, trae el gozo y la alegría que nos proporciona tener la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y la segunda palabra que el apóstol está utilizando es paz, shalom, de la expresión hebrea. Esta paz implicaba tanto la ausencia de conflictos como la presencia de una bendición divina. Esa paz que el Señor está ofreciéndonos aquí es una paz que no podemos describir. Es descansar completamente seguro en las manos maravillosas de Dios. Recordemos aquella noche en el mar de Galilea, mientras las tormentas amenazaban por hundir el barco donde los discípulos iban, y mientras ellos trataban con sus esfuerzos de mantener el barco a flote, rayando en la desesperación, en la impotencia en la que ellos se encontraban, el cuadro nos presenta a un Jesús que dormía apaciblemente. Y en medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta que amenazaba por destruir este barco, uno se pregunta cómo Jesús podía dormir tranquilo, porque había paz en su corazón. Porque Cristo estaba lleno de la presencia de su Padre, porque descansaba confiado y seguro en las manos poderosas de su Padre. Yo pienso, queridos, que nosotros necesitamos aprender a vivir nuestro cristianismo
experimentando esa paz que se nos promete. Poder abrir nuestro ser, nuestro corazón, para que la presencia poderosa de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Y al enfrentar las diversas circunstancias que este mundo de pecado nos ofrece, podamos tener la confianza y la seguridad que en las manos de Dios nuestra vida está segura. Entonces, mis hermanos, en la introducción que Pablo hace, presenta 6 puntos que hace del Evangelio por el cual Dios le había llamado, ese Evangelio que Pablo presenta. Y esos 6 puntos los resumimos de la siguiente manera. El Evangelio que Pablo predica es el Evangelio que proviene de Dios. Segundo, el Antiguo Testamento lo predijo. Tercero, que a Jesús se dirige y que Él es el centro, es el enfoque del Evangelio. Cristo es ese Evangelio. Cuarto, que Jesús no solo murió, sino que también resucitó y que se encuentra intercediendo por nosotros. Este es el poder que Cristo ofrece a sus fieles. Quinto, el Evangelio tiene como propósito la obediencia de la fe. Y sexto, hemos sido llamados para ser santos. Estos son los 6 puntos principales que Pablo está desarrollando en esta introducción y que en los siguientes capítulos estará presentando de una manera más amplia, donde estará presentando el poder del Evangelio en la vida de los creyentes, el poder de la justificación, el poder de la santificación, la glorificación y finalmente cómo han de vivir aquellos hijos que han experimentado la santificación en sus vidas. Que Dios nos ayude, mis apreciados hermanos, para que el Evangelio de Romanos se constituya en una experiencia real de nuestras vidas, que nos permita caminar en la presencia de Dios, que nos lleve a tener una relación más profunda con Él y que podamos experimentar en nuestras vidas la presencia poderosa del Cristo resucitado, que trae paz a nuestros corazones, que trae gracia a nuestras vidas y que nos da la certeza de la salvación. El Señor te bendiga.